es el de redireccionar la energía que hay en nuestro alrededor de una manera cuántica y proveerla a nuestro cuerpo de iones negativos para favorecer a que se estabilice y se mejore todo lo que sería nuestro campo electromagnético y nuestra energía corporal. ¿Cómo funciona? Podemos decir que el accesorio dentro de su funcionamiento tiene una especie de antena con unos minerales cuya función principal es captar energía de nuestro ambiente y redireccionarla de una manera muy específica hacia el cuerpo de lo que esté conteniendo al accesorio. Digamos, a lo que esté expuesto al accesorio sería la forma correcta de decirlo, porque como veremos más adelante, se puede utilizar para ionizar el agua también, animales, alimentos, etcétera. Entonces, a nivel de lo que sería nuestro cuerpo en particular y en específico, que es lo que nos compete a nosotros como médicos, el resultado de ese funcionamiento celular óptimo, de que nuestro circuito electromagnético esté estabilizado, de que nuestro cuerpo energético esté estabilizado y homogeneizado, termina teniendo como consecuencia que nuestras células funcionen de una manera mucho más óptima. Nuestras células, como resultado del funcionamiento habitual, tienen desperdicios y residuos que se llaman radicales libres. Estos radicales libres, si se acumulan y no tenemos una forma eficiente de eliminarlos, terminan trayendo muchas consecuencias a nivel celular que terminan, digamos, en una escala mucho mayor, complicando el funcionamiento de dichas células dentro de los órganos y sistemas que componen. Este estrés oxidativo, este desecho del funcionamiento del metabolismo celular, tiene muchos factores para generarse. Uno de ellos es el metabolismo propio de la célula, pero también aumenta la liberación de estos radicales libres en contextos donde haya mucha radiación ionizante, donde, por ejemplo, el humo del tabaco, el estrés, la inflamación por algún otro motivo, contaminantes, etc. Entonces, al tener el accesorio y tener contacto con una fuente energética que le provea iones negativos a la célula para funcionar mejor, optimizamos la manera en la que celularmente se manejan este tipo de desechos. El quantum. Bueno, para entender el funcionamiento del accesorio es importante entender que todos estamos atravesados por un campo energético invisible que funciona como sostén de toda la materia viva y no viva también, de toda la materia, que es el quantum. Estamos hablando de partículas de un nivel subatómico invisible para todos nosotros y cuyo principio fundamental es el que tiene que ver con que es completamente alterable según el observador. Esto hace que sea muy importante, en este caso en particular, el poder de la intención. Entonces, se ha visto y se ha estudiado durante los inicios de todo lo que sería la teoría cuántica, de que los distintos resultados dependen de los distintos puntos de vista que tiene cada observador sobre el mismo suceso. Siguiente. Se han realizado, ahí esto es un pequeño resumen de la cantidad de estudios que se han realizado para probar la efectividad y el funcionamiento del accesorio. Solamente por enumerar algunos, se han hecho estudios donde se ha expuesto digamos, sangre al accesorio y se han hecho estudios de microscopía para ver cómo han reordenado las células. Se han hecho estudios donde se ha expuesto agua de distintas fuentes, digamos, con distintas cargas minerales al accesorio y se evaluó también qué sucedía luego de la exposición. En todos estos casos, lo que termina sucediendo después de la exposición, en el caso del agua, es que tiene una mayor ionización. En el caso de las células sanguíneas se ha visto que el reordenamiento y la ubicación de las células y la forma en la que se comportaban como un conjunto era mucho más óptimo. En el caso de las células madres fue un resultado bastante llamativo porque se ha encontrado, aparte del estudio propio de tratar de evaluar cómo se comportaba el crecimiento de estas células madres previo y posterior a la exposición al accesorio, también se terminó descubriendo que, aparte de que proliferaban de una manera distinta las células y había mucho mayor desarrollo y crecimiento de colonias de células madre, se encontró también que no han habido contaminantes durante el proceso,
lo cual fue un resultado bastante llamativo. También se han hecho estudios que tienen que ver con la modificación del campo electromagnético y de la energía personal, donde se ha visto que inmediatamente con tomar contacto con el accesorio, luego de hacer pruebas aurimétricas y de fotografías para evaluar el campo energético, se ha visto que se ha homogeneizado y se ha optimizado de una manera notable. Estos son algunos de los estudios que pueden dar fe del proceso. Bueno, vamos a hablar de los grandes beneficios del accesorio, ¿sí? Acá están divididos en 4, pero mayormente nosotros los solemos dividir en 3, pero van a ver que todos se van relacionando entre sí. Vamos a hablar de lo que son los beneficios a nivel del campo físico, donde podemos ver que lo que hace el accesorio es aumentar la estabilidad, la resistencia, la elasticidad, el equilibrio, alivio del dolor, ¿sí? Nosotros muchas veces la gente nos pregunta cómo colocar el accesorio y siempre les decimos que lo utilicen colgando a menos de 50 centímetros del cuerpo, pero muchas veces les recomendamos a las personas que tienen dolencias en especial, perdón, que se coloquen el accesorio ahí, lo que sea una contractura, si hay heridas, si hay quemaduras, que se coloquen el accesorio directamente sobre la zona. Bueno, como podemos ver, también tenemos beneficio de lo que es a la hora de la oxigenación sanguínea. Muchos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas utilizan el accesorio y se ha visto que han tenido mayor oxigenación en sangre, ¿sí? También lo que tenemos, lo que es ayuda al nivel del descanso, personas con insomnio o con hipersomnia, al usar el accesorio nos refieren que tienen sueños más largos, profundos, más vívidos. Lo que también muchas veces nos pasa, y que a mí por ejemplo me pasó, es que al usar el accesorio estuve varios días pudiendo conciliar el sueño, pero luego el accesorio es tan potente que no me dejaba conciliar el sueño y tenía todo el efecto contrario, sí, tenía de nuevo insomnio. Entonces, lo que siempre referimos es retirar el accesorio de la habitación o del lugar donde uno está descansando para poder tener un sueño más liviano. En lo que es a nivel del campo mental, hay un mayor discernimiento, hay como una claridad mental eh, para personas que no la estarían teniendo en esos momentos, aumenta el enfoque y la memoria. A nivel de lo que es el campo energético, eleva la frecuencia vibratoria, reordena la estructura y amplifica el campo electromagnético. Hay mayor equilibrio energético y protección frente a energías negativas, cosas como por ejemplo nombraba el doctor anteriormente, lo que sería el Wi-Fi, el 5G, cosas que nosotros no podemos ver, pero que el accesorio nos protege de ellos. Bueno, y a lo que es a nivel del campo emocional, hay una mayor fuerza de voluntad, de motivación. Muchas personas nos dicen que si estaban deprimidas o no tenían ninguna motivación en la vida, al utilizar el accesorio empiezan a tener ganas de empezar a hacer cosas, ¿sí? Nos refieren que tienen ganas de salir, de sociabilizar de nuevo, o de hacer planes, armar viajes, ponerse metas en la vida que antes no tenían ganas de hacer. Estos son algunos de las pruebas que se utilizan para evaluar el accesorio. Acá vemos lo que es la oxigenación, la fuerza que tenemos, el equilibrio, la elasticidad. Modos de uso del accesorio. Bueno, lo que les mencioné anteriormente, utilizarla directamente sobre el cuerpo o a menos de 50 centímetros de donde está uno, localmente en zonas de dolor o en heridas, quemaduras, debajo de la almohada para tratar lo que es el insomnio. Una cosa que había nombrado el doctor anteriormente de uno de los estudios es ionizar el agua, colocar el accesorio debajo. Recomendamos que sea en un bidón de agua, si es que lo tienen para consumo habitual, si no en la botellita de día. Colocar el accesorio debajo de la botella, esperar aproximadamente entre 5 o 7 minutos. Muchas veces van a ver que se arman como unas burbujitas. Si no se arman, no significa que el agua no esté ionizada, pero muchas veces van a ver que se empieza a llenar de burbujas. Y lo que recomendamos es que una vez que, por ejemplo, si vamos a verter el agua de la botella en un vaso, que después de pasados los 2 minutos el agua va a dejar de estar ionizada, va a perder ese efecto. Entonces lo que recomendamos es directamente que lo utilicen debajo de la botella que consumen habitualmente. Y una de las cosas que siempre referimos es que cuanto mayor exposición tengamos al accesorio,
mayores van a ser los beneficios que vamos a ver. Bueno, otros usos del accesorio o donde los podemos utilizar es en todo ser vivo, básicamente, ¿sí? El agua, que es la que consumimos, el alimento, bueno, que también es el que consumimos, y lo que serían en plantas, animales, en terapias. Acá yo creo que hay bastantes terapeutas, algunos ya utilizando el accesorio, otros no, pero en lo que estuvimos en estas charlas que estuvimos haciendo por España, la verdad que muchos terapeutas nos estuvieron dando testimonios de que utilizaron el accesorio ante sus terapias y les funcionó muy bien, y que las personas que iban a consultar quedaban muy satisfechas con la terapia que habían realizado. Bueno, resultados esperables. Esta parte me parece interesante para compartir y para charlar porque en todo proceso, en todo tratamiento, en toda terapéutica, en todo inicio de algo nuevo se espera algún resultado. Y en este caso en particular no sería la excepción. Nosotros tenemos registrados y tenemos el testimonio y tenemos el conocimiento de que hay una serie de resultados que son tendientes a ser inmediatos. Hay un grupo de gente que no refiere sentir nada ni al inicio del contacto con el accesorio ni luego de un tiempo. Y después experimenta algún tipo de sensación de hipersensibilidad por sobreexposición, que ahora lo voy a explicar un poquito mejor más adelante, pero hablando un poco de lo que serían los resultados esperables inmediatos, nos encontramos con todos aquellos cambios que tienen que ver con la rápida homogeneización del campo electromagnético y la estabilización del campo energético. En este caso en particular, lo que termina sucediendo es que, producto de tener estabilizado nuestro campo electromagnético y el campo energético, nuestro sistema vestibular, con el oído como parte principal, por decirlo de alguna manera, empieza a funcionar de una manera mucho más estable y correcta, lo que eso hace que inmediatamente haya cambios en el equilibrio, mayor estabilidad en la marcha y mayor seguridad de movimiento en aquellas personas que tengan algún tipo de patología predeterminada que se pueda haber beneficiado con alguno de estos cambios. Y por otro lado, aumento de la fuerza y de la resistencia. Eso también tiene que ver mucho con la propiocepción, que es la conciencia corporal que tenemos de cada uno de nosotros, y hay un momento en el que tenemos contacto con el accesorio que esa propiocepción, perdón, se ve muy beneficiada por el uso, por el estar expuesto a una fuente de energía tan súbita. Los resultados inmediatos en gente que tiene alguna patología específica que le produce dolor es que suelen referir un alivio de los síntomas. Acá vemos que habla de la regulación del sueño y de la sensación de bienestar, y eso tiene más que ver con un uso de un par de días, podemos llegar a decir, no es algo tan inmediato, pero lo ponemos dentro de inmediato porque hay algunos resultados que tienen que ver con la exposición crónica de varios meses, que son el tipo de cambios que se esperaría en personas que tengan alguna patología de manera crónica, digamos, y cuyos valores recién se puedan ver un poquito beneficiados por el tiempo de uso. En términos de lo que serían los resultados más frecuentes por los testimonios que hemos recibido, vemos resultados increíbles en estas 10 patologías que se ven en pantalla. Con las fibromialgias el resultado es muy llamativo. La fibromialgia es una patología que todavía hasta el día de hoy no tiene un origen puntual y específico. Hay distintas teorías respecto de cuál es el origen puntual y la causa dentro del organismo, pero básicamente es una patología que trae dolores musculares y articulares intermitentes, y se han visto que con el uso del accesorio estos dolores no solo que han disminuido en su frecuencia, sino que también han disminuido mucho en la intensidad. La cicatrización de heridas es otra cosa que me parece muy importante destacar, como decía la doctora, y tiene que ver con que en una herida o una cicatrización hay procesos celulares donde hay mucho afluente de células que están ejerciendo un trabajo específico. Entonces, si estas células tienen una forma más eficiente de trabajo, la recuperación de ese tejido termina siendo mucho mejor. Por eso es que se ven muy buenos resultados en la cicatrización de heridas, en los problemas ligamentarios, en los problemas musculares, en los desgarros, en todo tipo de patología que tenga que ver con la cicatrización de un proceso. Ahora vamos a hablar un poco de los casos de aquellas personas que utilizan el accesorio pero no tienen ninguna
no percibe ningún efecto. La realidad es que este es un caso bastante más frecuente de lo que parece, por cuestiones obvias de que no todo el mundo tiene la misma sensibilidad o de que no todo el mundo tiene un motivo específico puntual para utilizar el accesorio. Yo siempre cuento en este momento, en mi caso en particular, que yo no empecé a utilizar el accesorio por ninguna patología, por suerte, ni por un dolor específico, ni por una alteración de la marcha. Es decir, yo empecé utilizando el accesorio por curiosidad y lógicamente mi percepción de los está muy sesgada por el hecho de que por suerte no tengo ninguna patología específica con qué compararla. Entonces es muy frecuente que los que estamos en mi posición de utilizar el accesorio solo para sentirnos mejor, al principio quizás no sintamos cambios, pero sí en la larga data, luego de un tiempo de uso empezamos a notar cosas un poquito más puntuales que no tienen necesariamente que ver con mejoras en la marcha y demás, sino que tienen más que ver, en mi caso en particular, con mejoría del estado de ánimo, mejoría en la productividad, tiene más que ver con un reordenamiento un poco más global que en lo específico de retirar un dolor puntual. Acá vamos a hablar un poco de lo que se le llama crisis curativa o podemos hablar de lo que sería una especie de síndrome por sobreexposición, que tiene que ver puntualmente con los casos en los que se manifiesta un síndrome que tiene que ver con una exposición abrupta a una fuente de energía a la cual nuestro cuerpo no está acostumbrada, a una vibración de la cual nuestro cuerpo no está acostumbrado a recibir. Y lo que suele suceder en estos casos es que nuestro cuerpo trata de buscar una forma de adaptarse a este cambio tan abrupto de energía. Hay gente que es muy sensible y algunos cambios mínimos a nivel electromagnético y energético los modifica mucho en su status quo. Entonces, se ha visto que tenemos muchos casos de pacientes que nos refieren a alguno de estos síntomas que ven en pantalla que tiene que ver con una exposición súbita y sostenida a una fuente de energía tan fuerte como el accesorio. Quiero aclarar que todos estos síntomas, las náuseas, los mareos, los dolores de cabeza, las alteraciones de la temperatura, la intensificación de algún dolor puntual, todo este tipo de síntomas tienen que ver con una sobreexposición, por lo tanto, es directamente proporcional al tiempo que la persona esté expuesta al accesorio y el tiempo que tarde en acostumbrarse su organismo. Es decir, todos estos cuadros que hemos visto de toda la gente que nos ha referido han sido cuadros temporales que han tenido una resolución muy rápida, pero lo que recomendamos en estos casos es que si llega a aparecer alguno de estos síntomas, se haga una utilización un poco más dosificada, entre comillas, de lo que sería el uso del accesorio, dosificando el tiempo de exposición. Es decir, si antes uno utilizaba el accesorio durante todo el día, quizás y tiene algún tipo de manifestación, por ejemplo, dolor de cabeza, lo que sugerimos que pruebe es de retirarse un tiempo el accesorio, por dos motivos. Uno, para darse cuenta si efectivamente era el accesorio y toda la energía lo que le estaba dando la cefalea, el dolor de cabeza. Y por otro lado, para ir espaciando y dándole tiempo al cuerpo de que se vaya acostumbrando al flujo energético tan cambiante. Como habíamos dicho antes, que el accesorio era completamente seguro y que se han hecho un montón de estudios al respecto. Y habíamos dicho, no sé si lo dijimos ahora, pero se los cuento, que no tiene ningún tipo de componente electrónico, ninguna batería, ninguna pila, ningún sistema eléctrico como tal, ni magnético, por supuesto. No tiene ningún tipo de contraindicación el accesorio para su uso. Es decir, es completamente seguro para utilizarlo en adultos, en niños, en cualquier tipo de patología, gente que tenga alguna prótesis específica, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia. Digamos, no tenemos registro de ningún tipo de situación en la cual podamos decir que su uso no es recomendado. Sí, por supuesto, es también importante destacar en este punto que hay gente que no le hace bien. Esos casos específicos de gente que no se siente bien con el dispositivo a pesar de haber probado con una adaptación, sugerimos que se lo retiren por un tiempo y que vayan haciendo un testeo de cómo van esos síntomas con el tiempo, pero eso no es una contraindicación para el uso del accesorio.
Acá lo que vemos es un pequeño extracto de un resultado de un estudio que se realizó en México, donde se habla de que el accesorio es inocuo para el ser humano, por lo tanto aporta el hecho de que hablábamos recién de que no tiene ninguna contraindicación específica. Esta parte es importante también y vamos a hablar un poco de lo que no es el accesorio. No es un dispositivo médico, por lo tanto no tiene una indicación en particular y no tiene una posología en específico, es decir, no tiene el mismo tratamiento que se le da a una indicación médica, a un tratamiento médico, a una medicación específica. No es reemplazo de ninguna medicina o de una terapia convencional. Es decir, que esto no sustituye ningún tipo de tratamiento instaurado que tenga la persona, solo lo acompaña. Esto es un accesorio coadyuvante que se encarga de generar un ambiente propicio para que el cuerpo se beneficie y se pueda recuperar de una manera más óptima, pero por supuesto es importante destacar que no sustituye ningún tipo de terapéutica tradicional. Tampoco es una herramienta milagrosa, ni algo que garantice la sanación de alguna manera espiritual, mágica o demás. Esto no garantiza ningún tipo de resultado, simplemente lo que hace es aportar la energía suficiente para que nuestro cuerpo funcione de otra manera y pueda tener los medios para recuperarse solo, básicamente. Y quiero aclarar que no es un efecto placebo, esto es muy importante, porque si bien estamos hablando de un accesorio cuántico y tiene mucho que ver con el poder de la intención, acá no se está hablando de una tarjeta cuyo objetivo es el solo hecho de que la persona que lo tiene, por pensar que le hace bien, se sienta bien. Estamos hablando de un accesorio que realmente tiene un funcionamiento energético muy importante, con una carga energética muy importante. Lo digo puntualmente más que nada para, si bien hay que enfatizar el poder de la intención de cada uno de nosotros y el autoconocimiento que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestro cuerpo, también hay que entender que el accesorio, por supuesto, que no sustituye ningún otro tratamiento y no ofrece ningún tipo de cura mágica a ninguna patología, digamos. Bueno, testimonios que, bueno, ya varios conocerán. Y vamos a hablar un poquito, vamos a habilitar un espacio de preguntas por si alguno quiere consultar algo respecto a algún uso del accesorio. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Ahí viene Juan. A ver, chat creo. Sí, espera que voy a dejar de compartir. Ahora dejamos de compartir pantalla, así los vemos a todos. Muchas gracias, Janina y Pablo. Muchísimas gracias por la exposición. Ha sido maravilloso. Y muchas gracias a las 26 personitas que estamos aquí. Seguro que tenéis alguna pregunta interesante que hacer y aprovechamos aquí el conocimiento de Janina y Pablo. Ahí vemos que levantaron la mano. A ver. Dos. Ah, sí, José Luis. Ahí está. Hola, ¿Qué tal, José Luis? Un gusto. muy bien, muy bien. Muchas gracias por la exposición, muy clara, muy didáctica y muy visual, gracias. Yo tengo una pregunta que el otro día, cuando me dio Mónica, hay de color azul y de color verde. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre el azul y el verde? ¿O hay más colores? Literalmente lo que son cambios de versiones que la empresa va teniendo cada X cantidad de tiempo que desconozco, y tienen que ver con cambios estéticos. Lo que sí tengo entendido es que la última versión tiene un poco más de potencia respecto de la previa, pero de esa parte de la parte puntual de marketing y de la estética del producto desconozco. Vale. ¿Y cuál es la última versión? ¿El azul, el verde? 9.9. La verde. La verde, la última. Esta. Estoy en un nivel bajo, ¿no? Estáis Acá en la verde. Acá me están soplando, me están aclarando que entre la versión 5 y la 6 hubo un cambio de tecnología. De la versión 6 en adelante son todas iguales en términos de la tecnología y la potencia. Lo que sí cambia es la estética del exterior, ¿Y ¿no? esta azul cuál es?
La verdad, La 8.0. 8.0. Ahí me están diciendo 8.0. Tengo mis asistentes que me... ¿Y la verde cuál es? Porque esto que es una escala de 0 a 10. Hasta ahora está 9.0. Todavía Esta no. Ah, es la la 9, verde ¿no? es 9, la verde es 9.0. Sí, Pero, todavía no. La Pero siguiente. el 8.0, 9.0 es como las versiones, ¿no? El Matrix 1, 2, 3. Vale. Literalmente son versiones de cambios, hasta ahora estéticos solamente. Todo por ahora, de las 6 en adelante no hubo cambio de tecnología. Solo Vale, de 6 en adelante, o sea que esto lleva 10 años. no necesariamente, no sé cada cuántos son los cambios, pero Vale, esto, si no me equivoco, lleva 5 años. 5 el años, producto lleva 5 años 3 años, evolucionando. me corrijan. Vale, vale. Y o sea, ¿de dónde viene? Porque he visto que está en New, o sea, el nombre en inglés, ¿de dónde es, cuál es el origen? ¿Es americano, alemán? ¿De dónde venía? Ahí le contesta empresarial, la verdad que no mucho, disculpe. Ah, vale, ahora nos explicaréis sobre el tema negocio. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, a ver, te cuento cómo es lo del cambio de imagen. Porque estamos al frente, por eso nos acoplamos. A partir de la 6.0 en adelante, todos tienen la misma tecnología, simplemente se cambia la imagen por réplicas que han salido en el mercado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es que la empresa va cambiando. ¿Cada cuánto? Cada 6 meses, cada 4 meses, depende cuando nos enteramos de cómo están saliendo en el mercado las copias que están haciendo, las imitaciones. Este accesorio es de tecnología alemana, se está fabricando actualmente en los Estados Unidos. Se fabrica en Estados Unidos, empresa alemana. ¿Alguna otra duda, Sí. José Luis? Sí, en algún lugar se puede ver por dentro. Curiosidad, ¿eh? Hay un Zoom que después se lo podemos compartir, donde muestra cómo es el circuito. Vale, no, a nivel Mónica, curiosidad, porque siempre hay algún ingeniero o alguien yo que hay un siempre pregunta. ingeniero. yo tengo una foto, ¿eh? Si quieres, José Luis, Ah, vale, la tengo. vale, genial. Vale, pues de momento ya está, muchas gracias. No, de nada. A ti, bonito. Nuria Rech. Hola a todos y ¿Qué muchas tal? ¿Qué tal, gracias Nuria? por vuestra Gusto, presentación Nuria. también. Encantada. Yo tengo dos dudas. A ver, ¿tiene algún tipo de caducidad el ¿Cómo, dispositivo? perdón? No, Si no tiene algún tipo de caducidad, o sea, de si hay que renovarlo cada cierto tiempo puede ser preguntas que nos puedan hacer también. no tiene fecha de caducidad porque justamente funciona de manera cuántica, y como dijimos antes, no tiene ningún tipo de batería ni necesita ningún tipo de alimentación interna porque justamente al funcionar como una especie de antena se va retroalimentando y se va recargando con el tiempo, así que no tiene fecha de caducidad. Mientras no se rompe el circuito, Exacto. el accesorio continúa funcionando. Exacto, mientras Vale. que el circuito esté indemne, o sea que no esté interrumpido, el accesorio funciona. Y si cae al suelo por accidente, no debe romperse fácilmente, ¿no? No. Mientras esté el circuito intacto, funciona igual. Mm. Y otra pregunta sería el tipo de minerales, porque se habla de que tiene muchos tipos de minerales, pero a lo mejor pueden salir personas que pregunten qué tipo de minerales o que quieren saber más, ¿no? ¿Se puede saber? La mejor respuesta que le podemos dar es la fórmula La de la fórmula de la Coca-Cola. Coca-Cola, quieren saber. Es como Vale. secreto Vale. hasta Es por saber la respuesta también. justamente como decía Mabel, que hay mucha tendencia a las falsificaciones y demás, no hay información específica respecto de cuáles son las cantidades ni los tipos de minerales que contiene por cuestiones obvias. Vale. Pero lógicamente serán minerales conductores, porque hacen las veces de capacitores de la antena, así que seguramente ande por ahí el asunto, pero específicamente no les sabríamos contestar. De acuerdo. Pues gracias. Un placer. Igualmente. Gracias, Nuria. Mónica, que levantó la mano también. Me toca ya. Abre micro, Moni. Muy buenas noches. Claro. Gracias por
por ese pequeño tiempo, esa gran información. La verdad es que yo estoy muy, muy, muy nueva en esto, no, nunca lo había escuchado, me gustó en ese bullicio como apenas me explicó pues Lidia, y la verdad que por fe lo he cogido. Lo he tenido prácticamente estos días y sí me pasó una cosa curiosa que cuando yo al principio lo cogí, los pies como que me daban como hormigueo. Ahora bien, yo trabajo en 8 horas caminando y las piernas me duelen un montón. Entonces, tengo artrosis crónica degenerativa. Bueno, eso dicen los médicos que tengo. Yo digo que no, porque la palabra tiene poder y no lo quiero. Bueno, eso y decía que qué hay con ello, porque también es verdad que yo tengo las piernas como obesidad mórbida, tengo eso de que se me llenan las grasas, se me pone como la enfermedad de la elefantiasis, no sé si la habrán escuchado. Entonces a mí me cuesta muchísimo bajar de peso debido a que se me vuelve pesado y con la caminata últimamente me están doliendo mucho, mucho lo que es las rodillas, los pies. Vamos a quitar que es de la gordana y quiero ver en esto cuál puede ser mi efecto, porque le escuché a usted decir que si en caso de que si no sientes dolor o no sientes nada, te lo quitas. Se lo digo más que nada porque personas de mi caso tengo lo que atraes y lo que más me llega, ¿no? Gente así como yo. Y que me explique más o menos cómo puede este collarcito hacerlo en mí y decirte que últimamente, pues sí que es verdad, puede ser también por la calor, ¿no? Que me duele mucho lo que es el hueso, o sea, los huesos de las rodillas, que no me había pasado eso, que no lo soporto a la hora de la tarde sobre todo. Y otra pregunta, también tengo una amiga que tiene cáncer maligno. En caso de que al ver un cáncer maligno, si estas personas pueden utilizar y cómo lo tienen que utilizar. Y ya por último, el agua. Eso del agua de poner por debajo es lo que yo no entendí. Perdón. Le voy a responder en dos etapas. Primera etapa, hablamos de los beneficios que le puede traer a usted en particular con el problema, con la artropatía que usted tiene y con el tema del cáncer. Y por otro lado, después vamos a hablar del agua, ¿sí? Con respecto a el caso suyo en particular y del caso de que me consultaba de la patología oncológica, el origen tienen una característica en común esos dos ejemplos que usted nos preguntaba, y es que dependen de procesos celulares. En el caso de su patología digamos, de la artritis o artrosis que usted tiene, la patología de articulaciones que usted padece, tiene que ver con un proceso inflamatorio, como usted decía, crónico de distintas articulaciones. Y en ese tipo de procesos inflamatorios, la solución para esos procesos inflamatorios es que a nivel celular haya un buen sustrato y un buen recambio de las células encargadas de solucionar el proceso para evitar que los tejidos sufran. Uno de los motivos principales del dolor, las molestias y las consecuencias que tienen los problemas de articulaciones tiene que ver con que el tejido no tiene el tiempo suficiente para recuperarse por distintos motivos. Puede ser por falta digamos, por exceso de uso, puede ser por falta de los productos típicos que necesita el tejido para funcionar o por alguna otra causa en particular. Y eso hace que al no tener el sustrato de cómo recuperarse, el tejido termine sufriendo y lo que termina como consecuencia es que haya contacto directo entre las dos carillas óseas, digamos, entre los dos pedazos de hueso, habiéndose lastimado toda la parte del tejido de la articulación. En ese caso y en el caso de una patología oncológica, en el cáncer, que lo que sucede es que hay proliferación de células que no tienen una función específica, lo que termina sucediendo es que al obtener un reordenamiento y una mejor utilización del recurso celular, las dos patologías se ven completamente beneficiadas, porque en el caso de la patología oncológica se limita o se podría tratar de optimizar la eliminación
de esas células cancerígenas que no tienen una función, y en el caso de una patología inflamatoria como la que usted nos está mencionando, lo que termina sucediendo es que a los tejidos donde necesita que vaya más material para solucionar la inflamación, llegan de una manera más ordenada y más eficiente. Entonces, en los dos casos se ve beneficiados de manera similar, y se resume en que hay una mejor utilización del recurso celular disponible, digamos. Y con respecto al agua, lo que decía la doctora, uno de los modos de usos es de exponer ya sea una botella de agua, un vaso con agua al accesorio, exacto. El accesorio debajo de la botella o del vaso, ¿sí? Exacto. Ella lo está haciendo ahora con un vaso, pero se puede hacer con alguna cosa un poco más grande, de mayor volumen. Y eso ya es suficiente para ionizar el agua y que tenga particularidades y los beneficios propios del accesorio. Y tiene que ver mucho con la inflamación de las manos también. Y porque es de todas las articulaciones, va migrando justamente. Hay veces que es solamente en las piernas, hay veces que va migrando y va cambiando de articulación dependiendo del tipo de artritis, dependiendo del tipo de caso. En fin, hay un montón de particularidades específicas de cada caso que no vienen al punto ahora, pero sí tiene que ver con una patología crónica donde el proceso inflamatorio se va desplazando por el cuerpo y por las articulaciones. Así que en el caso suyo se va a ver muy beneficiada. Por supuesto, también le tengo que recomendar que en la medida de lo posible haga mucho ejercicio físico, mucho movimiento, porque una de las cosas que favorece que llegue más nutriente al tejido es que tenga una mejor circulación, y para eso es muy importante mejorar la oxigenación con ejercicio. Yo camino 25.000 pasos diarios. Bueno, ahí tienes más que, bueno, quizás ahí está la causa. Quizás ahí está habiendo un sobreuso de algunas articulaciones y están en sobrecarga. Ese también podría ser una causa. O sea, el que estoy caminando mucho, ¿no? No, podría ser uno de los tantos factores que pueda llegar a influir. Ah, vale. Y ya por último, tiene que ser botellas de plástico habitualmente, porque es aquí donde yo llevo, es decir, aquí se puede poner una de plástico, no pasa nada, es por llevarla al trabajo. Sí. Totalmente, sí. Totalmente. Vale. Gracias. Un placer. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Vamos a por Susana. Le bajamos la manita a Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo le va? ¿Se escucha? No. Dale al micro, Susana. Ahora. Pues mira, justo eso estaba diciendo, que me había perdido la primera parte por un tema de sonido y he descubierto una cosa por ahí, entonces luego cuando lo he subido era tarde. La pregunta es, o sea, esto tiene un circuito, ese circuito, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Mi pregunta es un circuito de inteligencia artificial que tiene, o el diseño tiene una frecuencia determinada, pues como la geometría sagrada, o porque ese circuito yo lo he visto por dentro porque tengo por otro lado una amiga que se la compró y se le cayó el embellecedor. Y claro, es un circuito pues como si fuera el circuito de un dispositivo inteligente, ¿no? De ordenador, así, bueno. Entonces, mi pregunta es esa, ¿ese dispositivo está asociado a una cámara cuántica multinivel en las que ha vivido muchas, porque había otras cosas también que se llamaban Quantum? ¿Y quién lo lleva a eso? Porque dices, sí, es una empresa alemana, pero no sé si entiendes la pregunta. ¿O está asociado con un tipo de vibración que se percibe a través del dispositivo? Pues porque los ingenieros que lo inventaron han visto que con ese circuito, no sé, explícame un poco la primera parte, es que me la he perdido casi completamente. Así en breve. Digamos, una buena forma de resumirlo es que el circuito no tiene inteligencia artificial porque no tiene ningún tipo de chip ni ningún tipo de artefacto que tenga que ver con un circuito electrónico. Mejor dicho, perdón, eléctrico. Pero sí es un circuito electrónico. Si usted habrá visto cuando estaba abierto, habrá visto que tiene dos sectores como serpenteantes de una especie de conector, y en el medio un rectángulo que es el que hace las veces de capacitor. Esto literalmente compone una especie de antena que, justamente como habíamos dicho, que no necesita alimentación externa. Lo único que hace es captar energía ambiente a una determinada frecuencia y
mediante tecnología resonante y vibrante propia de los minerales y del capacitor interno que tiene, traducirla a un lenguaje y a una vibración al que se ve beneficiado el portador. Pero esto no tiene que ver con inteligencia artificial y no está conectado con ninguna fuente más que la propia energía cuántica que nos rodea a todos, digamos. Bueno, no deja de ser eso, entonces es como, o sea, él recoge como si fuera un transformador. La forma más sencilla de explicarlo es una antena. Así como nosotros agarramos energía estática de las alfombras o de alguna otra superficie, esto obtiene energía mediante el quantum y toda esa energía, ese campo cuántico que nos rodea. Entonces, digamos, el favorecimiento de nuestro funcionamiento viene porque esa energía termina siendo administrada hacia nuestro cuerpo. De una manera en la que nuestro cuerpo la puede recibir, porque normalmente esa energía, como está alrededor nuestro, la podemos recibir porque estamos en contacto, pero no quizás de una manera optimizada. Entonces eso funciona como una especie de antena y de capacitor para redistribuir esa energía de una manera un poco más organizada, nada más. Al final, has hablado de energía iónica, porque también hay mucha gente habla de energía taquiónica, o solo hay un tipo de energía en este caso, iónica, ¿no? La taquiónica tiene que ver con un concepto ya subatómico que en definitiva son iones negativos y positivos. Digamos, físicamente son nomencladores y son formas de describir un proceso similar. El dispositivo, el accesorio como tal, aporta iones negativos porque es la forma en la que más sencillo es para nosotros poder recibir esa energía. Pero no iría tan profundo en cuestiones de taquiónica y demás porque no me considero físico y no comprendo demasiado el asunto. Ya. Y sí De que todas cuando... maneras, Sí, perdona perdona. Susana que te corte, de todas maneras Mabel nos va a mandar un Zoom que está ya grabado con personas que hablan de la ingeniería. Si queréis saber más a fondo de cómo está diseñado, os mandamos ahora luego al grupo ese Zoom donde podéis ver ya con más detalle esa parte que preguntas, ¿vale? Vale, gracias. A ti, bonita. Patri, no, Luis Domingo. Hola, hola doctores y todas y todos en general. Una pregunta que no me queda claro. Tengo dos personas que le he dado el accesorio por un mes. Un amigo, él tiene dolores de huesos, ya tiene más de un mes que la tiene, dice que no siente ninguna mejoría. Esa es una. No es fibromialgia, pero está un poco malo del corazón ayer. Y otra persona que trabaja muchísimo también, o sea, también tiene más de un mes y ella regresa a su casa cansadísima y el otro día o sea, también está cansada. Yo por eso se la di para que tuviera más, para que se le quitara el cansancio, ¿no? Pero ninguno de los dos manifiestan ninguna mejoría. ¿A qué se deberá esto? En principio, lo que me atrevo a decir es que cada organismo responde de manera distinta. Eso por un lado. Por otro lado, desconozco el cuadro específico de cada una de las dos personas que vos mencionás y puede haber un montón de motivos que hacen que no mejoren y no necesariamente tienen que ver con si le hizo o no le hizo efecto el accesorio. Lo que, si me permitís, digamos, les recomendaría a ellos es que realicen un tratamiento médico convencional habitual y un seguimiento de sus patologías de base, porque, como vimos y dijimos antes, el accesorio no ofrece beneficios curativos de ninguna patología, pero sí puede traer mejoramiento abrupto de muchas de ellas, y es un tratamiento que está pensado en que acompañe las terapéuticas convencionales, por lo tanto sería bastante imprudente de mi parte opinar de un caso específico si no lo conozco en profundidad, máxime no entendiendo mucho del contexto particular de cada caso, pero lo que te puedo sugerir es que aparte del tratamiento que estén realizando, que sigan utilizando el accesorio, que quizás los cambios que ellos esperan tarden un poco más de tiempo, porque quizás dependen de procesos celulares que sean un poco más largos. Pero en principio no me animaría a opinar mucho más de casos que no conozco en profundidad.
Claro, esa persona, la del cansancio, trabaja muchísimo. Yo por eso se la di, yo muy contento. Mira, con esto que, que vas a estar mejor, pero Quizás parece que no. Y es que muy sana, ¿eh? Es muy sana esta persona. de trabajar un poco. Sí. Hay veces que el accesorio es muy útil y muy bueno, pero no suplanta las horas de sueño. Eh, Una, co- eh, perdón que le no vi, creo que alguien habló. Bueno, nos queda poquito tiempo porque después de este Zoom hay un Zoom a las 9 de plan de compensación porque algunas personitas lo querían ver. Entonces vamos a la última pregunta, Patri y Anabel, ¿vale? Que sean cortitas. Sí. Patri, date micro. Patri, hola. Patri Ahora, Araoz. Ahora sí. Ahora. sí, es que hay dos Patri, entonces pensé que yo no me daba cuenta y no era yo. Hola a todos ¿Qué tal, Patri? desde Argentina, ¿qué tal? Desde Tucumán, Argentina. La pregunta que tenía era respecto a mi salud, pero es como más o menos que está contestada recién a través de la pregunta anterior. O sea, eh, cada organismo es diferente. A mí me diagnosticaron hace 2 meses que tengo azúcar alta, pero yo lo declaro que no tengo azúcar alta y entonces me dicen, ¿eres diabética? No, no soy diabética. O sea, me niego completamente, estoy súper bien, súper energía y todo, pero pensé que con este accesorio dispositivo podía mejorar todavía, qué sé yo, más o bajar el azúcar. Yo no me mido el azúcar tampoco, así que puedo tenerla a 500 ahora o a 120 y no tengo ni idea. Yo me siento bien. Primero, Pero me entonces, sienta bien. sí. Segundo, es tal cual como usted dijo, seguramente utilizar el accesorio va a ayudar en el largoplacismo, es decir, en el largo plazo a que la utilización de la glucosa, al ser un recurso celular, sea mucho más fácil. Pero también quiero ser prudente en recomendarle que se estudie, cosa de poder tener un parámetro con qué compararlo a posteriori. Es muy importante en las patologías que tienen que ver con la glucemia o con el azúcar corporal. Es muy importante tener por lo menos un diagnóstico, una certeza de diagnóstico. Si es que lo tiene el problema, por lo menos entender cuál es, independientemente del tipo de tratamiento que usted quiera realizar después. Y si no lo tiene, también es importante saberlo porque las posibles consecuencias de las fluctuaciones rápidas de la glucosa podrían ser bastante severas. Entonces, mi recomendación sería que por lo menos permítase la oportunidad de estudiar bien el proceso para entender de qué se trata, independientemente de la decisión terapéutica que usted decida después. Pero me parece importante por lo menos tener un diagnóstico y controlárselo. Ok, bueno, intentaré cambiar mi manera de ver las supuestas problemáticas físicas. Yo creo que usted tiene razón en su manera de interpretarlo, porque de hecho yo pienso como usted, pienso que muchos de los procesos físicos tienen digamos, que nosotros manejamos con nuestro cuerpo lo que sucede, digamos, con nuestra mente manejamos lo que sucede en nuestro cuerpo, pero de igual manera me parece importante por lo menos para poder tener digamos, para poder decir o saber fehacientemente si están habiendo mejoras o si está estabilizándose algún proceso, tenemos que tener un punto de partida como para qué compararlo. Solamente digo que quizás sea importante entender un poco más de qué se trata el cuadro y después tomar decisiones en base a cómo tratarlo y si realmente eso no es una hiperglucemia o si quizás es solamente un momento donde hay alguna alteración del funcionamiento de la glucosa. Me parece importante por lo menos definirlo y sí estoy de acuerdo con usted en el tipo de tratamiento, de tratar de ser lo más conservador posible y de cuidarnos solamente con nuestra mente, con la alimentación y nada más, pero me parece importante tener un punto de partida como para compararlo después. Bueno, ok, seguiré su consejo. Me cuesta, pero seguiré su consejo. Yo Y creo que ven- le va a Muy servir por lo bien. menos para tener una forma de compararlo. Si quiere, solamente para tener una comparativa. sí, Pero tengo el aparatito para medir un glucómetro que le dicen, pero no lo uso desde hace un mes o más, 2 meses. Yo me siento muy bien, duermo perfectamente, cosa que antes no pasaba. Estoy tomando agua de mar, estoy tomando Hormuz,
magnesio, me siento, la verdad, súper. Claro, y vivir en Argentina y no comer carne o no comer masa es muy difícil, pero mantengo también así un límite. También vivir en Argentina sin la milanesa. Es un poco difícil. Más en Tucumán que la reina de la milanesa. Ahí cuesta, en Tucumán cuesta creerlo un poco más. Sí. Así que bueno, ya veré, porque yo digo, si me tomo con mi glucómetro y la tengo el azúcar alta, me voy a poner como una loca, me voy a obsesionar y voy a estar con pánico. Yo ahora en este momento estoy súper bien, desde que estoy en Argentina Por estoy eso bien. es que Y si no me la tomo, pues... muchas veces el ver los valores y ver los resultados solamente generan mucha ansiedad en la persona que los ve. Por lo tanto, usted no trate de interpretarlos, porque quizás usted interpreta que un valor de X cantidad puede ser malo y quizás le genera más ansiedad todavía y no necesariamente tiene una correlación en su cuerpo. Me explico, hay veces que las fluctuaciones de glucosa y glucemia tienen que ver con pequeños puntos y pequeñas variaciones que no necesariamente usted las tiene que sentir. Entonces me parece importante que usted comprenda que independientemente del número que dice el aparatito, es importante saber para tener una comparativa, porque, digamos, uno de los grandes parámetros que marca la progresión y la proyección de distintos tratamientos es justamente cómo se comporta algo en el tiempo. Entonces, más que interpretar el valor, me parece importante que tenga el valor, que tenga ese número, ese 300, ese 200, ese número me parece muy, muy importante que lo tenga, sobre todo para poder comparar y ver cómo está en la progresión del proceso. Entiendo completamente, lo que pasa es que no lo hago porque yo sé que si tengo, suponte, un valor alto, no voy a ir al médico. Yo no voy a los médicos. Perdón, pero tenemos que cortar el Zoom porque necesitamos la sala porque tenemos que entrar al Zoom de la empresa. Así Bueno, que mil disculpas, pero sí. bueno, lo podemos hacer otro día. O Yo pueden solo, a ver, hola, yo quería saludaros. Que es especialistasnumi@gmail.com, así se les puede responder por mail. O los Vale. días miércoles a las... bueno, después les digo bien la hora de Estados Unidos, pero creo que es a las 11 horas de Estados Unidos. La doctora Romina Malano hace un Zoom en vivo donde responde las dudas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, pero bueno, desgraciadamente Ana Belén, Mabel, yo quería necesitamos ya cortar porque entra el otro Zoom. Yo quería terminar con algo positivo, ¿vale? Yo era por eso, porque tenía algo positivo. Quería terminar con algo positivo, que es la madre de Chesca, que los médicos se han quedado alucinados, que acaba de salir del hospital y esta es su retina, ¿vale? Antes y después del accesorio, ¿vale? Con algo visual para que lo veamos. Sé que no tenemos tiempo. Esto ya lo hablaremos más adelante porque Chesca está súper emocionada ahora mismo. Me lo acaba de decir Paula, por favor, porque su madre no veía y estaba fatal. Y esta es la fotografía. Vosotros que sois médicos la veis clara, ¿no? El antes y el después, o sea, es súper potente. Daros las gracias a todos por vuestro tiempo, sobre todo a Janina y a Pablo, que vamos, que sois un amor, que os amo. Mabel, muchas gracias. Sois muy bonitos. Muchas gracias. Un placer. Y a toda la gente bonita que está aquí, que se ha dado la oportunidad de conocer de la mano de Janina y de Pablo este accesorio que para mí es increíble porque me ha permitido conoceros a todos y crear esta gran tribu cuántica. Y ahora, gracias por el tiempo, Mabel, ya cortamos. Nos vemos quien quiera seguir en el siguiente Zoom de plan de compensación y si no por privado, a cada una de las personas que os ha invitado, pues las dudas y preguntas que os surjan estaremos para solucionarlas. Un abrazo cuántico a todos, un placer y yo voy a seguir. Chao a todos, bonitos, preciosos. Chao, Bye chao. a todas, a todos. Chao.